Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar en una emisión más con todas y todos ustedes. Gracias a quienes nos están escuchando por el 1150 de la M, a quienes nos miran a través de la cadena Albavisión y por supuesto a quienes están compartiendo nuestros contenidos en redes sociales. Por favor, muchísimas gracias, sígalo haciendo y para quienes aún no nos siguen, búsquenos como Acústica Informa, Acústica Noticias, son las dos maneras en las que ustedes nos van a poder encontrar en las diversas plataformas de redes sociales. Y para dar inicio a nuestro programa de Amanecer Campirano, una mañana más, quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Acosta Gallegos, quien es investigador del Centro de Investigación Regional Centro, Campo Experimental Bajío del INIFAP, quien es especialista en frijol y generador de la variedad Pinto Saltillo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos vayan a escuchar. Con mucho gusto, sus órdenes. Pues doctor, el frijol es uno de nuestros productos alimentarios más emblemáticos de nuestro país y que en la narrativa gubernamental y desde el gobierno de México desde hace 7 años se ha impulsado cada día más el poder tener una mejor producción, y hablo de tener una mejor porque ha habido distintos variantes ahí con el frijol a lo largo y ancho de nuestro país. Iniciamos muy bien en el 2019, después entre pandemia, sequía, cambio climático y más, pues la producción de frijol no termina por recuperarse, hablándolo de una manera muy general, y por ello lo quisimos invitar porque tener innovación dentro de la producción de frijol, de la semilla de frijol, se vuelve cada vez más relevante ante las condiciones actuales. Por ello, preguntar primero su opinión como experto. ¿Cómo ve usted el campo de frijol especialmente, particularmente? ¿Cómo ha ido en estos últimos 5 o 7 años este avance dentro del frijol mexicano? Desafortunadamente hemos tenido años con muy poca lluvia. Ese ha sido un problema muy fuerte. Si no llueve, la planta no prospera, no crece. Como ejemplo, en el 2021 Durango cosechó 120,000 toneladas. En el 2023 cosechó un poco más de 12,000 toneladas. El 10% de lo que pudiera considerarse normal. Durango junto con Zacatecas y San Luis Potosí son los que han tenido mayor superficie de frijol, pero esta depende en 96% de la precipitación pluvial, o sea, de las lluvias. Entre esas tres entidades casi llegan a 900,000 o más hectáreas en el ciclo de primavera-verano. Si ahí nos va mal, estamos en problemas. ¿Cuál sería la solución? En parte, no es solo la semilla. Hay prácticas agronómicas que también pueden contribuir, pero algo urgente sería recuperar la superficie que se sembraba antes del 2004 con frijol en estados con mejor cielo, dicen los productores, o sea, con un poco de más precipitación, como sería Guanajuato. Guanajuato hace 20 años sembraba más de 100,000 hectáreas, 120, ahorita está en 60. Hay muchas tierras que se quedan sin sembrar. Los productores emigraron, los jóvenes se nos están yendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, el monocultivo tan fuerte en Zacatecas, Durango y San Luis, porque el frijol es una de las mejores opciones. Hay terrenos que han sembrado de manera consecutiva por 50 o más años frijol tras frijol, utilizando maquinaria pesada en muchos casos, dando muchos pasos con esa maquinaria, empobreciendo el suelo. Los suelos también necesitamos recuperarlos, por un lado. También se necesita fertilizar, obviamente, el cultivo. La planta fija nitrógeno, pero digamos que se abautece en un 50%. Necesita un poco de nitrógeno
y otros elementos nutritivos como potasio, fósforo y micronutrientes. La mayoría de los micronutrientes están contenidos en la materia orgánica, la cual es muy baja en todos esos terrenos del temporal. Ahora pasando a las variedades. Hemos estado trabajando en los últimos años en un proyecto estratégico financiado por el propio INIFAP. En él estamos desarrollando variedades de diferentes tipos, los más importantes en el país: negros, pintos, amarillos y flores de junio y de mayo, aunque estos van a la baja, así como fue el bayo desde hace como 3 décadas. Ahorita los tipos de mayor consumo y producción comercial, diríamos, son negro opaco, negro brillante, el amarillo, que son el azufrado peruano que le dicen, aunque es mexicano. Los flores de mayo van en bajada, los junios también. Por alguna razón nos falta promoción. ¿Y qué estamos haciendo? Nuevas variedades que tengan mayor resistencia, primero, a las enfermedades de la raíz en el suelo. Las plantas nuevas tienen que tener raíces sanas para poder explorar el suelo, extraer la humedad y los nutrientes que necesitan. Sin raíces no vamos muy lejos. Estamos enfatizando raíces, estamos enfatizando la resistencia a la sequía, identificando nuevas fuentes de resistencia. Las fuentes actuales son los frijoles pintos, como pinto saltillo, pinto centauro, pinto centenario. Una variedad nueva se llama TP1 RS. RS quiere decir resistente a sequía. Pero también necesitamos transferir esa resistencia a otros tipos de frijol, junto con raíces sanas. Que empezamos a trabajar también en el área del Bajío es la tolerancia al calor. Las olas de calor también cada vez son más frecuentes, junto con una fuerte irradiación cuyo efecto no hemos cuantificado, pero que estamos seguros que nos está limitando el rendimiento y la calidad de ciertas variedades de frijol. Es muy notable en los frijoles amarillos, cuyas vainas que están en la parte superior de las plantas no dan el color que requieren los consumidores, se decoloran, y en algunos casos su tamaño es muy pequeño, lo cual también afecta la calidad. Esos son de los problemas que estamos tratando de abordar. En el caso del Bajío teníamos más de 10,000 hectáreas de frijol de riego establecidas en febrero o en marzo. Ya no existe esa superficie. Se ha disminuido a 500 o 600 hectáreas por efecto del calor. ¿Qué hace el calor? Evita la formación de vainas al caerse los botones florales, las flores, las vainas pequeñas o inclusive las vainas que se están desarrollando con un limitado número de semillas, en lugar de 6 semillas, con 1 o 2 nada más. Eso hace que productores inclusive se atrevan a tumbar el cultivo e iniciar con la siembra de maíz o sorgo. O sea, el calor en ciertas regiones, como la del Bajío, y en la época de siembra de febrero, es un problema muy fuerte y estamos tratando de resolverlo. Correcto, doctor. Usted nos habla y le agradezco muchísimo que sea tan claro con el panorama tan general y tan, ahora sí que tan general al abarcar nuestra República Mexicana, pero también tan específico al darnos los principales problemáticas a las que se está encontrando el cultivo del frijol. Y por ello, pues un poquito hablando en el, pues ahora sí que en el presente inmediato ya nos decía que el cultivo sembrado en febrero pues se enfrenta con el tema del calor. Para este ciclo agrícola, ¿cómo está o cómo se percibe la siembra o la cosecha más bien de este frijol? No, la siembra de febrero ya se realizó. Este año en el Bajío tuvimos la bendición que las lluvias empezaron en mayo.
A nosotros nos echaron a perder, vamos a decir, la mayoría de nuestros ensayos, pero las lluvias son una bendición donde quiera que caigan. Si recuerdas, están recuperadas el sistema Cutzamala, las presas de Querétaro, Guanajuato están llenas. Donde nos ha faltado un poco de lluvia es en la región semiárida, pero mucho más en Sinaloa y Sonora. Ok, si las lluvias continúan en septiembre, va a ser un año, yo le llamaría casi normal en niveles de producción. Recuperaremos las 250,000 toneladas que no pudieron producirse ni en el 22 ni en el 23, donde hubo muy poco nivel de lluvia. El panorama es un poquito más alentador que antes, pero si quisiéramos asegurar en el futuro la cosecha, necesitamos incursionar en otras áreas más favorables, que llueve un poquito más, como la que le mencionaba de Guanajuato, la parte norte del Estado de México, que no es muy favorable para maíz, pero sí es favorable para frijol. Algunas partes de Michoacán, impulsar el cultivo en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas. Esas son regiones de mucha diversidad de frijol, originarias de la mayoría de las variedades nativas, pero con áreas muy fraccionadas. Ahí tendríamos que hacer otro tipo de esfuerzo y proporcionar semilla de variedades mejoradas, quizá mejorar algunas variedades nativas súper adaptadas y seguir haciendo cosas que nos den una respuesta en el corto plazo. Porque, por ejemplo, la resistencia y la tolerancia al calor, pues nos va a tomar más tiempo a nosotros descubrir qué características la confieren, si los genes que poseen las plantas tolerantes son fáciles de transferir a los frijoles que se demandan. Doctor, Perdón, sí. perdóneme, lo voy a interrumpir tantito porque tengo que ir a un corte comercial, pero regreso con usted para seguir platicando de este tema que por demás está interesante y además nos confiere a todos, ya que es un cultivo que no solo se produce en todo el país, sino que también lo consumimos en todo el país. Vamos a un corte comercial y regresamos a Amanecer Campirano. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en la instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente.
Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Como siempre, le agradezco que permanezca con nosotros en esta emisión más que tenemos del programa. Y estamos platicando con el doctor Jorge Acosta Gallegos, quien es investigador del Centro de Investigación Regional Centro, Campo Experimental Bajío del INIFAP, especialista en frijol y generador de la variedad Pinto Saltillo. Y justo estábamos hablando del panorama. El doctor, la verdad, agradezco muchísimo cuando los investigadores pues nos ayudan mucho con un lenguaje tan claro como lo tiene el doctor, tan práctico de darnos la información, de irnos diciendo poco a poco cómo va manejándose este cultivo, cómo ha ido en estos últimos años, cuáles han sido las complicaciones y sobre todo también el doctor ya nos estaba dando pues un poco, se dicen por ahí, las pistas o las respuestas hacia dónde tendría que ir la tendencia en la producción de este cultivo. Nos hablaba de voltear a ver los estados en donde de pronto, por llamarlo de alguna manera y con muchísimo respeto, se ha abandonado este cultivo, a lo mejor en Guerrero o en algunos otros espacios, incluso en el mismo Guanajuato ya nos hablaba de la reducción de sus hectáreas sembradas. Pero también nos hablaba de la caída del agua que hemos tenido para este ciclo, teniendo una mejor respuesta que en los años pasados, en donde había sido complicado por un tema de sequía y que evidentemente eso había mermado en nuestra producción. Pero justo, doctor, al ser usted generador de una variedad y que a propósito de que antes de irnos al corte usted mencionaba un poco esta parte de la generación de variedades o de ayudar a las variedades nativas, viendo un poco la resistencia, cuéntele a nuestro público a qué nos referimos cuando se va a hacer una ayuda a las variedades nativas o bien todo el trabajo, más bien aunado a ello, cuéntenos todo el trabajo que lleva la generación de una nueva variedad de frijol. Bueno, si partimos de cero nos lleva alrededor de 10 años, pero un programa de mejoramiento como el que tenemos en Celaya, Guanajuato, es como un molino que tiene materiales en diferentes fases. O sea, tiene material terminado, material muy cerca de ser terminado, de diferentes tipos de frijol, negro opaco, aunque no somos del trópico, negro brillante, que se usa en el norte, en Zacatecas, Durango, Puebla. También trabajamos con un tipo que se abandonó hace mucho tiempo, se llama ojo de cabra. Ese se abandonó porque era muy duro para su cocción. Su producción principal era en el estado de Chihuahua, pero ahora tenemos variedades que se cocinan tan rápido como Pinto Saltillo. Eso es lo que estamos haciendo ahí, y aparte tenemos también identificando nuevos progenitores por resistencia a enfermedades fungosas como la antracnosis, la roya, las enfermedades de la raíz que mencioné, pero muy importante, también resistente a los virus. Las enfermedades virales ahorita nos están haciendo mucho daño en estados como Nayarit, que es uno de los principales estados productores después de Sinaloa, en el ciclo de otoño-invierno, porque el frijol sembramos en el altiplano, es en el ciclo primavera-verano. El de Sinaloa y Nayarit, con uno de Chiapas también, es en el otoño-invierno. Antes había impulsos a la producción de frijol en el otoño-invierno cuando se sabía que no iba a haber cosecha o iba a ser muy limitada en el ciclo primavera-verano. Pero también esas estrategias han sido como delegadas. Eso requiere pues apoyos de los gobiernos, ya sea municipales, estatales, el federal. O sea, no podemos hacernos de la vista gorda. Hemos dejado de apoyar al cultivo en algunos sentidos. Ahora estamos retomando lo de la producción de semilla de las variedades mejoradas. En nuestro caso estamos multiplicando las mejores variedades, las más nuevas, de frijol negro opaco para el sureste, de frijol pinto pues para el centro y norte. El frijol pinto antes era conocido principalmente en Durango y poquito ahí en Zacatecas y Chihuahua, pero ahora el frijol pinto, sobre todo con la variedad Pinto Saltillo,
se extendió a San Luis Potosí, a Guanajuato. En el otoño-invierno se empezó a sembrar. En Sinaloa el ciclo pasado había casi 15,000 hectáreas. En Nayarit 12,000 hectáreas. ¿Por qué? Porque son tipos de variedades que requieren menos agua. Y si las presas no tienen agua suficiente para cultivos como maíz, pues en Sinaloa entra el frijol de tipo pinto, además del amarillo, y el garbanzo, cultivos que requieren menos agua. Entonces nosotros estamos ahí trabajando en el desarrollo de muchas variedades nuevas. Por ejemplo, de negros, tenemos al menos una media docena que estamos intentando multiplicar en Veracruz, en Puebla y en el Bajío. Semilla para Nayarit y semilla para el sur-sureste. Las variedades se llaman negro papaloapa, negro comapa, verdín, San Blas, etcétera. O sea, contamos con muchas variedades. Correcto. En el caso, sí, dígame. Correcto, doctor. Justo es la parte como saber también, ya nos decía usted, crearla desde cero se lleva alrededor de 10 años. Una vez que ustedes hacen una intervención al mejorar estas variedades, tendrá un impacto. Pero preguntarle ya en el tema con las y los productores de nuestro país, cuando ustedes inciden en su trabajo, cuando ustedes les llevan una variedad mejorada, ¿qué tantos cuidados más o cómo es recibida también por las y los productores de nuestro país? Las variedades son bien recibidas si se las presentamos en el campo. O sea, si miran las plantas, si miran la producción, si miran el producto. Casi no les llama mucho la atención si les presentamos solo información virtual o en papel. O sea, nos ha faltado mucho hacer parcelas demostrativas y salir con los productores, pero pues es un poco más riesgoso en los últimos años estar en el campo. No solo porque alguien puede hacer daño a la persona, sino porque también se roban las parcelas. Sí estamos dispuestos a salir con los productores, sí estamos dispuestos a dar demostraciones, cursos, conferencias. De hecho, antier estuve en Zacatecas con un grupo de productores y técnicos del bienestar, un grupo muy grande, más de 100 personas, dándoles una conferencia muy extensa de 3 horas, permitiendo preguntas de todo el mundo. Eso lo debemos hacer más frecuente y en más lugares. Esa es una de las maneras de dar a conocer lo que uno tiene, porque los técnicos del bienestar o esos del futuro, como se llaman ahora, están en contacto con los productores y a través de ellos pues, se difunden nuevos conocimientos y obviamente nuevas semillas. Nosotros decimos nuevas variedades, ellos dicen no, semillas nuevas. Y todo eso va a ir impulsando la adopción de las nuevas variedades y obviamente necesitamos incrementar la reproducción masiva de las mejores variedades. Y voy a retomar algo, de 0 le toma 10 años, pero si usted ha estado trabajando, cada año puede registrar una nueva variedad. Si su programa está en constante progreso sistemático, puede registrar 1 o 2 variedades cada año, si fuera el caso, si fuera la necesidad. Claro. Doctor, pues sí, en este contexto en el que actualmente vivimos, como usted lo mencionaba en el bloque pasado de la entrevista, pues para este año se podría decir que se está recuperando nuestra cosecha de frijol, pero como soluciones a largo plazo, además de tener innovaciones como las que ya nos hablaba usted, además de estar en constante mejora, las semillas, el cultivo, ¿qué otras opciones pudiera usted desde toda la parte de investigación, desde la creación, desde pues toda su experiencia con el cultivo, pudiera lanzar o pudiéramos tener
para tener soluciones a largo plazo, porque bueno, sí sabemos que en la agricultura mexicana depende en un 80% pues de temporal. Estamos hablando de que estamos dependiendo del clima, de que llueva o no llueva. Aunado a eso, sabiéndolo, ¿cuáles podrían ser el camino a seguir para que el cultivo de frijol pudiera irse recuperando no solo este año, sino en los futuros? Sí, mire, el frijol no va a dejar de producirse en la región semiárida. Ahí necesitamos mejorar el suelo. Nosotros tenemos un campito experimental cerca de San Juan del Río. La mitad del terreno tiene 2.7 de materia orgánica. La otra mitad tiene menos de 1% de materia orgánica. 1% de materia orgánica representa dos cosas. Guarda la humedad de una lluvia de 40 o 30 milímetros por 20 o más días. Uno que tiene 0.5% de materia orgánica, a los 5 días, una semana, ya no tiene humedad. Ese es algo que hace la materia orgánica en el suelo. Pero 1% de materia orgánica en el suelo también representa 30 unidades de nitrógeno y los micronutrientes que necesita cualquier cultivo. O sea, necesitamos recuperar, regresarle al suelo todo lo que le hemos sacado, dejando algunos residuos de la cosecha como cobertera, o incorporándolos, o estiércoles o otras fuentes de materia orgánica. No tiene que ser a todo el suelo completo. Pudiéramos empezar a nivel del surco, de la hilera donde van a estar las plantas. Podríamos necesitar 3-4 toneladas por hectárea en lugar de, digamos, 15 o 20 toneladas para incrementar 1%. El efecto de esa materia orgánica no será solo de un año, es de largo plazo. Y si se cuida y se va mejorando cada vez más el suelo, esos son efectos a muy largo plazo, y esa sería para mí, junto con el pileteo, que consiste en hacer pequeños diques en medio de los surcos para evitar que se vaya el agua, lo que puede sostener e incrementar la producción de frijol en la región semiárida. Correcto, doctor. Lo voy a detener ahí, esperando volver a tener otra interacción con usted, porque lamentablemente el tiempo nos ha comido, y le quiero agradecer al doctor Jorge Acosta Gallegos, investigador del Centro de Investigación Regional Centro Campo Experimental Bajío del INIFAP, especialista en frijol y generador de la variedad Pinto Saltillo, por habernos dado pues básicamente una cátedra acerca del frijol y sus expectativas. Doctor, espero tenerlo pronto en otra entrevista para seguir platicando y ampliándole el tema a nuestro público. A sus órdenes, y espero que la gente, si tiene algunas dudas, nos puede mandar preguntas con mucho gusto. Por ahí pueden conseguir el correo oficial, acosta.jorge@inifap.gov.mx. Correcto, Salud. doctor. Le mando un fuerte abrazo. Nosotros tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Mecatec es el fabricante de maquinaria agrícola de mayor crecimiento en México. Con más de 10 años de experiencia, brinda soluciones a pequeños y medianos productores agrícolas. Ubicada en San Martín Texmelucan, Puebla, es marca líder en ofrecer soluciones con lo último en tecnología y componentes de alto rendimiento, mototractores, tractor ligero,
tractor categoría tipo 1 y categoría tipo 2, cosechadoras con cabezas intercambiables. Contamos con la más amplia gama de implementos y accesorios para maximizar el rendimiento y la productividad. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto que permanezcan con nosotros. Gracias a quienes nos están escuchando por el 1150 de la AM, también en radio en los diferentes estados de la República y en la televisión a través de la cadena Albavisión. No sin antes también invitarlos a quienes ya nos escuchan, que nos sigan a través de las redes sociales de Acoustic. Búsquenos como Acoustic Informa, Acoustic Noticias. Son las dos maneras en las que en las diversas plataformas de redes sociales ustedes nos podrán encontrar y buscar no solo los contenidos de Amanecer Campirano, sino todos los que producimos aquí en la cadena. Y bueno, de manteles largos, después de platicar acerca del cultivo de frijol, uno de nuestros cultivos más emblemáticos de nuestro país, vamos a pasar a otro de nuestros cultivos más emblemáticos de nuestro país, porque tenemos la visita y fortuna de que estén con nosotros Apolo Franco Xolapa, espero haber pronunciado bien, y Marco Antonio Ávila Sandoval, quienes son representantes del Sistema Producto Amaranto aquí en Ciudad de México y quienes son parte de la organización del Cuarto Congreso Nacional de Amaranto. En marco también de este Cuarto Congreso se llevará a cabo el segundo diálogo latinoamericano y segundo encuentro nacional de amaranteros, y les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Bien, gracias, Fernanda. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por elegirnos como parte de la difusión de este Cuarto Congreso. Y primero, pues que nos expliquen qué es esto del Cuarto Congreso, porque además si es cuarto significa que hubo 3 antes. Cuéntenos en qué marco es, dónde se va a llevar a cabo, qué vamos a poder encontrar. Gracias. De antemano, muy padre por estar en tu espacio y poder difundir estos espacios que hacemos nosotros los productores en pro de nuestra semilla, que es el amaranto. Efectivamente, como lo comentas, ya es el cuarto congreso, 3 anteriores inclusive se han interrumpido por el tema de la pandemia. El primero fue en Puebla, en la ciudad de Cholula, y con este marco tratamos de impulsar el consumo del amaranto. No nada más en México, sino a nivel mundial. Traemos o nos acompañan investigadores de diferentes países con la finalidad de hacer conciencia en el consumo y en los beneficios del amaranto. Nosotros, trabajando con Grupo Enlace, que es un grupo multidisciplinario en el cual participan investigadores, nutriólogos de todas las ramas de la ciencia, productores y comercializadores de amaranto. Hacemos el esfuerzo para hacer este congreso y hacer difusión sobre todo de las actualizaciones que hay en la investigación con el amaranto y pues por qué no decirlo también en la dificultad que ya enfrentamos los campesinos con el cambio climático y las dificultades del abandono al campo a nivel nacional y a nivel mundial. Correcto. En este marco tan interesante, en algún momento ya hemos platicado, no solo con Marco, sino con algunos productores, parte del Sistema Producto Amaranto aquí en Ciudad de México, productoras también. ¿Qué tan importante es que se haga este congreso? ¿Qué tan importante es no solo como productores, sino también para las y los consumidores? Fíjate que después de cada congreso hemos observado que obviamente hacemos más conciencia tanto en el productor primario como en el consumidor final, pasando por todos los eslabones de la cadena productiva. En todo lo que implica el sembrar amaranto, porque como saben muchos compañeros productores, el estar en el surco no es cosa fácil, implica mucho esfuerzo y sacrificio que regularmente no son bien remunerados. Y con las experiencias de los congresos, después de los congresos observamos un poco más de consumo del amaranto en todas sus variedades y en todos los niveles de la sociedad. O sea, tratamos obviamente de invitar a toda la gente para que vea esa parte que implica sembrar amaranto. Entonces sí hay mayor aceptación, sí hay mayor consumo y mayor difusión, pero no es suficiente, obviamente, y más en nuestro país.
Correcto. En este cuarto congreso, un poquito que les ampliemos a nuestro auditorio, ¿qué temáticas podrán encontrar? ¿Cuáles son los temas en los que tendrán, también se van a llevar a cabo los diálogos? ¿Cuáles son las temáticas? Tenemos varias actividades, principalmente viene una ponencia de China. China es el tercer consumidor de amaranto. Aquí está interesante porque ellos consumen el amaranto no en semilla como nosotros, ellos lo consumen en hortaliza y lo ocupan en muchas sopas, de muchas maneras lo consumen. Es importante reconocer cómo podemos consumir el amaranto en nuestra vida cotidiana. Es un grano ancestral y es un grano mexicano que lo podemos integrar. De eso se trata. Va a haber ponencias que nos inviten a consumir el amaranto, a fomentar la manera en cómo transformarlo para el consumo diario sin necesidad de comprar una alegría o una barrita que lo podemos usar en mil cosas. Con los investigadores, la red LATAM tiene varios invitados. Uno de ellos es la compañera de China y otro compañero de Alemania. Y tenemos por ahí una entrevista con una persona de Ucrania que sigue en el campo a pesar de las dificultades que se están viviendo en ese país. Se está construyendo el eje temático, no lo tenemos todavía bien definido porque estamos recibiendo las ponencias. Hay un comité que va a calificar las ponencias que se van a exhibir o que las van a tratar. Las mesas de trabajo, pues queremos abarcar todo, desde producción primaria, transformación y comercialización. Correcto. Hoy, con esta charla público, estamos teniendo, no solo, particularmente a mí sí me está quedando más claro, el panorama en el que queremos situar al amaranto a nivel no solo nacional, sino internacional. Ya nos lo dicen bien nuestros invitados. ¿Por qué se los digo? Porque de pronto el cultivo de amaranto, y es así, y va como comentario y pregunta, el cultivo de amaranto en nuestro país, particularmente en la zona centro, que es en donde más lo producimos, lo miramos como un cultivo rural y de pequeña escala. No sé si con este congreso se busque si haya mayor escala o haya una mejor producción y que los productores lo dejen de ver solo como una alternativa para, o sea, amaranto sinónimo de hacer alegrías y ya se acabó, sino que ellos también, los productores, las y los comercializadores, tengan una amplia gama de hacia dónde ir con el producto. Mira, qué bueno que tocas ese punto. Hace rato me hiciste la pregunta que qué pasaba después de los congresos. Te dije, sí hay mayor consumo, ¿no? Y mayor conciencia en las personas de consumir amaranto y los compañeros productores para seguir trabajando el campo con el amaranto. Sin embargo, también expresé, no es suficiente. El Congreso, parte de los objetivos que buscamos con el Congreso es precisamente que las autoridades volteen a vernos, volteen a ver el amaranto. Al final del día, el amaranto ha sido un grano también olvidado. Es un grano prehispánico con mucha historia que ha sido olvidado y ha dejado de ser consumido. Ese es uno de los problemas. Siendo un alimento tan nutritivo, ha dejado de ser consumido. Entonces, parte de los objetivos del Congreso es que volteen a vernos, que realmente hay investigación, hay producción, hay transformación y efectivamente en la zona centro del país se está olvidando. Sí somos productores, sobre todo en la zona sur, en la zona de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, es donde más producimos amaranto, pero la mancha urbana, el cambio climático, el abandono del campo nos está afectando. Ya son pocas las zonas que tenemos en donde sembramos amaranto. Tratamos y nos resistimos a olvidar el cultivo. Al contrario, Tulyehualco tiene hace 6-7 años que se le dio el patrimonio gastronómico intangible al amaranto de Tulyehualco. Entonces nosotros tratamos de conservar esa historia, esas tradiciones, y lo queremos expresar y lo queremos difundir a nivel nacional. Entonces tratamos y buscamos que también volteen a vernos nuestras autoridades, porque hay mucho trabajo por hacer. Ya, afortunadamente, ya se destinó el 15 de octubre como Día Nacional del Amaranto. Eso ha sido un paso gigantesco. Sin embargo, el amaranto se sigue viendo como una palanqueta, como una golosina, cuando es un alimento altamente nutritivo. Y queremos cambiar ese enfoque del amaranto. Lo queremos
pasar a que sea un alimento de la canasta básica, pero un alimento nutritivo, no como una golosina. Y también queremos que sea un grano estratégico. Y en eso tenemos que incidir con nuestras autoridades, con papeles, con acciones como es el Congreso, como son ferias, exposiciones, demostraciones, investigaciones, para que vean que realmente hay mucho camino recorrido con el amaranto y se le dé al amaranto el lugar que merece dentro de la sociedad y dentro de la alimentación a nivel mundial. Correcto. Justo al inicio de este año, si no me equivoco, platicando también con Marco, hablábamos del tema en que en su momento, la FAO desde hace muchos años lo nombró como un superalimento porque en ciertas zonas ayudó a la malnutrición y desnutrición, ciertas zonas del mundo me refiero, no tengo ahorita el dato preciso en cuáles fueron, pero y el año pasado el gobierno de México, quien estaba a cargo y en la parte de la Secretaría de Agricultura, también le dieron como esta parte del reconocimiento. Esto lo hablamos de manera general y global para que usted público tenga en cuenta siempre que justo lo que nos dicen nuestros invitados, el cultivo no solo es una golosina y el cultivo no solo se queda como parte de nuestro patrimonio cerquita, sino que a nivel global tiene una relevancia muy importante y México necesita o tendría que seguir produciendo más. No sé si tengan por ahí el dato de cuánto amaranto estamos produciendo en Ciudad de México, por lo menos. En Ciudad de México estamos alrededor de las 700 toneladas anuales. Es muy poco. Otros estados, sobre todo Tlaxcala, que es la punta de lanza en producción primaria ahorita a nivel nacional, anda sobre las 6,000 toneladas. Insisto, la desafortunada mancha urbana nos ha quitado espacios, el abandono del campo más y todos los insumos que nos elevan nuestros costos de producción. En la Ciudad de México andamos sobre las 700 toneladas, no es más. Tenemos o hay más zonas donde poderlo sembrar, pero no hay apoyo. Ese es donde nos pega. En tener un mayor apoyo no solo en la producción, sino también en la visibilización del grano, pues. Del superalimento que es. Esa parte es la que debemos de difundir, esa parte es la que hemos tratado precisamente de escarbar para que nos apoyen en la difusión de los beneficios del amaranto. Correcto. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a un corte comercial y vamos a regresar aquí a Amanecer Campirano para seguir platicando del amaranto en su generalidad, pero también del cuarto congreso para que podamos tener más información y usted público pueda asistir y aportemos también desde nuestro granito de arena, desde nuestro espacio como consumidores y por qué no si quisiéramos incursionar como productores, pero más adelante lo vamos a ver. Vamos a un corte y regresamos. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y listo. Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mécate. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mécatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes Pyme Mécatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento.
y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes Pyme Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, ya en la recta final de nuestro programa. Le agradezco que haya permanecido con nosotros toda esta mañana, que nos permita acompañarlo a tomar el café, a llevar a su jornada laboral. Si está usted escuchándonos en el campo, pues muchísimas gracias, porque hablamos un poquito de lo que ustedes viven diariamente como productores, como productoras. Estamos platicando del Cuarto Congreso Nacional de Amaranto. En el marco de este Cuarto Congreso habrá los diálogos latinoamericanos, lo cual es muy importante porque ya nos dijeron ciertos invitados con ciertas perspectivas, y el segundo Encuentro Nacional de los Amaranteros. Por ello está Apolo Franco Xolapa y Marco Antonio Ávila Sandoval, representantes del Sistema Producto Amaranto aquí en Ciudad de México y también parte del comité organizador de este evento. Hablando del comité organizador, en el cartel, creo que no hemos dicho la fecha público, 16 y 17 de octubre, empieza a partir de las 8:30. Así y es. será ubicado, bueno, ¿dónde va a ser el evento? Va a ser en el Bosque Acuescómatl, que es un centro de enseñanza para educación ambiental. Está muy bonito, son instalaciones hermosas, al aire libre. Van a haber salones en donde van a estar las ponencias, va a haber un área de expoventa, va a haber una degustación con productos de amaranto también, y está ubicado en San Luis Tlaxialtemalco. Está entre Tulyehualco, que es prácticamente la cuna del amaranto en la Ciudad de México, y la alcaldía Xochimilco. San Luis Tlaxialtemalco pertenece a la alcaldía de Xochimilco. Correcto. También nuestro público pues ubica mucho Tulyehualco porque ahí es donde se llevan a cabo muchísimas ferias, porque justo como nos lo dicen nuestros invitados, es en esa zona, lo que es Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, son quienes nos ayudan a la producción primaria de nuestro país, y digo nos ayudan porque justo a nuestra mancha urbana, lo que somos como ciudad, como la gran urbe, pues poco a poco se ha estado orillando, y estas 3 alcaldías o 4 alcaldías hacen un gran esfuerzo para permanecer con actividades rurales. En algún momento platicábamos con la exalcaldesa de Milpalta, que hablaba de un concepto interesante, el tema de hacer desarrollo rural sustentable y no dejar de hacerlos y no querer convertir en estas alcaldías en algo que fuera totalmente citadino, sino era no, hay que respetar a nuestros pueblos y respetar a quienes prácticamente nos están dando alimento. Lo decía un expresidente, dar de comer a quienes nos dan de comer, de manera no politizada, decirlo así. El amaranto ya lo hablábamos y les decía que quiénes son sus aliados, porque por ahí en el cartel espero lo podamos poner y ayudar a la difusión, pero veía desde instituciones gubernamentales federales como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hasta instituciones internacionales como es la FAO. ¿Cómo han logrado conjuntar ustedes como parte del comité, o cómo se ha logrado que se puedan conjuntar estas instituciones tan importantes para hablar acerca del amaranto? Bueno, queremos de antemano agradecerle primero a la Corena DR de la Ciudad de México. Ellos nos apoyaron el año pasado para hacer el primer Encuentro Nacional de Amaranteros, que incluso estuvimos aquí contigo ayudándonos a difundir, como siempre, Fernanda, gracias. En esta segunda ocasión hubo un cambio de administración. Ese congreso lo hicimos en mayo y nos dijeron adelante, nada más déjenos organizar, y nos propusieron otra fecha. Nosotros propusimos el 15 de octubre por el Día Nacional del Amaranto, y tenemos reuniones consecutivas con Grupo Enlace. En este grito desesperado para que las autoridades nos volteen a ver, acordamos unir a Grupo Enlace y a la TAM con el doctor Adrián Argumedo para que podamos organizarnos y que nos volteen a ver como productores de amaranto. Es importante recalcar que lo que tú comentabas de la FAO nombró a México como un país demostrativo en la semilla del amaranto.
Entonces queremos fomentar la siembra. Gracias a eso se logró activar 3 sistemas Producto Amaranto, porque el único sistema Producto Amaranto que estaba activo fue el de la Ciudad de México, y nosotros fomentamos que se activaran 3. Número 1, para que no haya tanto abandono del campo. Se activó Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. En el Estado de México, el apoyo de la Secretaría del Campo ha sido muy fuerte con el compañero presidente y también por parte del ICAMEX, que es una escuela importante en el Estado de México. Y nos llena de orgullo, es muy padre para nosotros que las instituciones locales nos apoyen. Y ahora no solamente buscamos las locales, sino también federales, y por qué no, una institución a nivel internacional como la FAO. La FAO, aquí nuestra representante en México, está cordialmente invitada, ya se le hizo llegar su invitación, y van a ir los 4 presidentes de los sistemas Producto Amaranto al Congreso. Eso es súper importante porque compartimos experiencias de siembra, de cuánto se cosechó este año, de cuánto se perdió, porque también ha habido pérdidas por el exceso de agua. Primero nos estábamos quejando porque no había llovido, pero ahora sí ha habido pérdidas por exceso de agua también. Entonces es importante recalcar esto. El estado de Morelos, que hace muchos años fue el principal productor de amaranto, no ha podido constituir su sistema producto por cuestiones de inseguridad en nuestro país, y eso nos entristece. Los compañeros que siguen luchando por mantener, el cultivo ya se perdió, de hecho ellos ya están en la parte de transformación, pero que siguen luchando por mantener esa parte es complicada. El mes pasado perdimos un compañero de parte del grupo por inseguridad, llegaron a cobrarle el piso y pues es complicado que no nos organicemos como sociedad. Por eso este congreso es de unión, unirnos científicos, productores, investigadores, periodistas, todos que nos volteen a ver como amaranto. Ahí voy a hacer una pequeña pregunta, Marco y Franco, si nos pueden ayudar un poco para que nuestro público entienda la dimensión de por qué hablamos de sistema producto. Ustedes, público, me ha visto y hemos tenido la fortuna de poder entrevistar a diversos sistemas producto, pero me gustaría preguntarles, esto nunca se lo he hecho a ninguno de nuestros invitados, ¿cuál es la importancia de que como productores y productoras de cierto grano, cierto cultivo, se constituya un sistema producto, ya sea primero estatal y después se vayan a la parte nacional? Mira, la idea de los sistemas producto nace en el sexenio del presidente Fox para agrupar a los pequeños productores y poder generar o pedir apoyos para el campo, para poder estar organizados, ¿sí? Y hacer desde un pequeño proyecto hasta producciones masivas. Con esa idea se generaron los sistemas producto. Tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo que vayas a tocar la puerta a uno a que vayan 100, 200, 300 personas con un fin común o con un objetivo en común. Los sistemas producto, desafortunadamente, insisto, se han ido diluyendo por falta de atención, porque es la verdad. Sin embargo, los que sobrevivimos, que hemos seguido trabajando con recurso propio, seguimos en pie de lucha con ese objetivo, ¿no? Conseguir agrupando a los pequeños productores, a las personas que no tienen acceso a un tractor, inclusive, ¿por qué no decirlo?, a un asadón, a una hoz, a lo más básico del campo. Esa es la idea, agruparnos para poder llegar a tocar puertas y que se les atienda en lo más básico. En el caso del sistema Producto Amaranto, la idea es inclusive dar cursos de capacitación para la transformación, para que el pequeño productor de amaranto autoconsuma sus productos, su semilla, la pueda transformar para consumir y erradicar por esa parte por la desnutrición en las zonas marginadas. Pero ese fue básicamente el objetivo de los sistemas producto, agrupar a los pequeños productores para hacer fuerza y lograr obviamente inclusive desde la comercialización y todo a mayor escala con mejores beneficios para los productores. Objetivos que a la fecha muy poco se cumplen. Si me permites claro, completar la por pregunta, favor. Fernanda,
Hace aproximadamente unos 15, 20 días nos invitó la presidenta del municipio de Tlaxcala, Coapiaxtla, a su feria de la alegría y del santo patrón. Ella nos comentaba del coyotaje que existe, como ellos que son grandes productores de semilla, pues que hay mucho coyotaje. Eso es lo que queremos nosotros como Sistema de Producto Amaranto Nacional, darle un precio de garantía a la semilla del amaranto, porque hay productores de asadón en Tlaxcala que les pagan su semilla muy económica y aquí que nosotros la transformamos, pues sigue en aumento. Entonces no puede ser posible que siempre el productor pague por todas las consecuencias de todo, ¿no? Incluso las pérdidas de sus cosechas. Entonces sí queremos como Sistema de Producto Amaranto Nacional, que número uno, que la producción primaria sea el foco de nuestro plan de trabajo. Correcto, pues hay un poquito, a lo mejor usted público diría, el tema ya andamos en otras cosas, pero no, en general es parte de hablar de un cultivo, es muy importante que todos los cultivos tengan esa visibilidad, así como la tiene hoy por hoy el aguacate, la tiene el tomate, la tienen muchísimos otros, las berries, por ejemplo, que son productos que reconocen de manera internacional por lo que exportamos a diferentes países, principalmente Estados Unidos, pero también en otros países nos colocamos como grandes productores. Pues voltear a ver también a esos cultivos que básicamente han alimentado a la comunidad rural y que también han terminado de alimentar a una gran parte de nuestra población, hablando de la parte de la ciudad. Mucho se ha hablado de ello. Nos queda poquito tiempo, 2 minutitos, por ello me gustaría que ustedes nos ayuden a invitar directamente al público al cuarto congreso, al diálogo, si es productora, comercializadora, o bien si quieren dar una ponencia, que ustedes les digan dónde están los datos y todo para que puedan estar presentes. Pues invitarlos a todos. El amaranto es un mundo de productores, transformadores, comercializadores, y podemos encontrar muchos beneficios. Es un grano ancestral. Quiero aprovechar estos minutos para compartirles. Yo soy un productor de tercera generación. Apolo Franco, con su familia, ahorita que su hijo está a cargo de su empresa, son productores de quinta generación. De quinta generación. Resistimos en esta ciudad la producción primaria, la transformación y la comercialización, nosotros mismos como empresa. El día sábado va a haber recorridos en las fábricas y en la zona de campo, y ahí mismo en la página del grupo Enlace o también en el Facebook del Sistema Producto Amaranto van a encontrar los links para el registro. Ahí en el links vienen, si te quieres registrar como ponente, como para la visita al campo, solo como visita. Entonces ahí van a llenar un pequeño formulario donde ya vamos a ir acomodando a las personas. Todos están invitados. Los consumidores, es muy importante que los consumidores conozcan el amaranto desde otra perspectiva, no solamente el amaranto del metro, que conozcan el amaranto desde otro lado. Muy bien, pues ojalá volvamos a tener esta clase de invitados para seguir promocionando al amaranto y bueno, al cuarto congreso, pero por ahora le doy las gracias a Apolo Franco Xolapa y Marco Antonio Ávila Sandoval, representantes del Sistema Producto Amaranto Ciudad de México y parte de la organización del cuarto congreso. Nosotros hemos llegado al final de Amanecer Campirano, quédense con Fer Tapia y nos vemos en nuestro próximo amanecer.